Noticia importante. La semana pasada comí un cangrejo, no diré cuál, pero estaba muy rico. Y ayer me encontré con la información de que hay unos cangrejos especiales que no gustan a nadie, por decirlo suavemente. Y lo que acabo de decir, de que no gustan a nadie, por decirlo suavemente, ni siquiera es así. El caso es que de 2021 a 2023, el estado de Washington y sus socios capturaron y mataron más de 400.000 cangrejos verdes europeos. Sí, son verdes. Los cangrejos verdes son odiados. En la Columbia Británica, en el territorio de Barkley Sound, la gente captura cientos de cangrejos verdes al día. ¿Para comer? No. En Australia se capturan 400 en una sola trampa, y en 2023 Dinamarca capturó y mató al menos 46 toneladas de cangrejos. Nadie cuenta el número de individuos. Y esta caza agresiva de cangrejos está ocurriendo ahora mismo en todo el planeta. Pero, ¿por qué la gente mata persistentemente a estos animales y por qué las autoridades de los países pagan por ello? No voy a contártelo sin mojarme la garganta con café. Y como siempre recuerdo discretamente, si se te olvida de poner likes al final del vídeo, acuérdate de hacerlo. Y si lo haces, este mensaje no es para ti. ¿Qué son los cangrejos verdes? Están presentes en Norteamérica desde hace más de 200 años y probablemente llegaron a Estados Unidos en barcos procedentes de Europa. Pero no es para tanto, porque hoy en día esta especie se ha infiltrado en... sí, prácticamente en todas partes, excepto en la Antártida. Y los cangrejos verdes están causando estragos en todas partes. Un cangrejo verde adulto puede comer hasta 40 almejas jóvenes en un día, y cuantos más cangrejos hay en una zona, peor es la situación. En Maine, por ejemplo, los cangrejos verdes se comieron más del 99% de las almejas jóvenes. Los científicos calculan que los cangrejos verdes cuestan a la industria pesquera casi 19 millones de dólares al año, solo en la costa este de Estados Unidos. El cangrejo verde amenaza la industria de 890 millones de dólares de Maine, y eso solo en un estado. ¿Qué le pasa al lugar donde van los cangrejos verdes? Nada bueno. Entonces digamos que tenemos un área abstracta y resulta que hay, bueno, un par de cangrejos, y empiezan a multiplicarse a un ritmo alarmante. Después de poco tiempo, muy poco tiempo, la gente captura 30.000 en esa zona. Dentro de un año la captura superará los 200.000. ¿Puedes sentir el ritmo? Naturalmente, muchos animales tienen que vivir de alguna manera, y los cangrejos verdes arrancan literalmente la vegetación local. Esto incluye hábitats vitales para otros organismos, como la planta zostera marina y la hierba de las marismas. Los cangrejos no la destruyen a propósito, sino que se comportan de forma muy agresiva cuando excavan sus madrigueras, y la vegetación resulta ser una víctima accidental. Y los matorrales de hierbas marinas protegen contra la erosión costera, actúan como filtro de la escorrentia y el exceso de nutrientes y producen alimentos y oxígeno, manteniendo a raya los gases de efecto invernadero. Pero a los cangrejos no les importa, ya lo han destrozado todo. Poco después de que la vegetación empiece a desaparecer, también lo hacen los habitantes autóctonos, almejas de concha blanda, vieiras, especies autóctonas de cangrejos, porque los cangrejos verdes son los principales depredadores en la red alimentaria de las mareas. Donde aparece esta especie, la estructura de la cadena alimentaria cambia por completo. La estabilidad desaparece y con ella, a la larga, la mayoría de los animales. Solo quedan las consecuencias, la erosión y los propios cangrejos. Y esta situación se repite en todo el mundo. Aunque no he podido encontrar el total anual de daños en todos los países, no es de extrañar que el cangrejo verde europeo esté considerado como una de las especies invasoras más agresivas del planeta. Y los estados suelen estar dispuestos a pagar dinero para luchar contra las especies invasoras. En varias regiones de Estados Unidos ya se anunciaban programas de trampeo a finales del siglo XX y se prometían recompensas por capturar cangrejos. Y el dinero se sigue pagando. Por ejemplo, en la costa este de Estados Unidos, a los cazadores les prometen 40 céntimos por 450 gramos de cangrejo verde. No es mucho, claro, pero hay suficientes cangrejos como para ganar dinero con su captura. En el estado de Washington, las tarifas son más favorables. $5 por cada cangrejo verde capturado. También hubo varias acciones de voluntarios para su captura y exterminio, tanto coordinadas como no coordinadas. Pero además de voluntarios y gente a la que no le importa ganar dinero, hay otras formas de luchar. Al fin y al cabo estamos en el siglo XX, lo que significa que es el tiempo de la tecnología. Todavía no se utilizan robots contra los cangrejos, pero sí dispositivos similares para luchar contra las carpas invasoras.
Básicamente se trata de un barco especial con redes gigantes en forma de ala que electrocutan a los peces. Con altas dosis de electricidad, los peces mueren, flotan en la superficie y se pueden acabar con hasta 500 peces en solo 5 minutos. Y desde luego no soy un experto técnico, pero probablemente sea posible hacer algo parecido, solo que para cangrejos verdes. Especialmente, ya pusieron la inteligencia artificial en marcha contra los cangrejos. La tecnología se llama Musebox y se está utilizando contra los cangrejos azules en Italia. Pero si cambias un poco la configuración, ¿qué sentido tiene? Musebox puede escanear constantemente el agua, identificar cangrejos invasores y alertar a las autoridades de su presencia. Es un salvavidas digital que nunca se cansa, nunca parpadea y puede detectar hasta los cangrejos más sigilosos escabulléndose por el fondo. Y su inteligencia artificial ayuda a distinguir entre especies para que el guardacostas no se ponga en alerta por un inocente cangrejo local. Hay más formas de la vieja escuela. Desde hace años, los científicos adiestran perros para que olfateen especies invasoras peligrosas en los lagos, normalmente la misma carpa. Pero si los perros pueden oler una criatura dañina sin siquiera verla, ¿por qué no sintetizarlos con los cangrejos? Los perros funcionan incluso mejor que los instrumentos de laboratorio. Su olfato es muy sensible. Si pones una carpa de 1 kilogramo en 2 millones de litros de agua, un perro sabrá que está ahí. Es muy genial porque hay que detectar las especies invasoras lo antes posible y actuar antes de que sea demasiado tarde. Solo hay un problema. Los cangrejos viven en el mar, a diferencia de las carpas, y aún no está claro si el olfato del perro funcionará igual de bien con ellos. Otra opción para afectar a los cangrejos, por así decirlo, desde dentro, es introducir otras especies depredadoras en las aguas. Los tiburones leopardo y los cotoideos serían una buena opción, mientras que las garzas y pequeños mamíferos como nutrias y mapaches pueden ayudar en las orillas. Estos depredadores pueden limitar el hábitat del cangrejo verde porque simplemente se lo comerán, mucho y con gusto. Pero en la lucha contra el cangrejo verde europeo hay que tener mucho cuidado. No se puede acabar con todos aunque se quiera. Hay un ejemplo muy triste. Érase una vez una gran población de cangrejos verdes que se asentó en la pequeña y tranquila laguna de Sea Drift, al norte de San Francisco. La gente nadaba y los cangrejos se arrastraban por sus pies y piernas. En resumen, había muchos cangrejos. Por aquel entonces, todo el mundo sabía que un animal invasor equivalía a una amenaza para las especies autóctonas, que tendrían que luchar por sobrevivir. Muy pronto, el número de cangrejos verdes en Sea Drift se acercaba a los 90.000 individuos. Había que hacer algo al respecto, y con urgencia. En 2014, un equipo de ecologistas californianos retiró de la laguna la mayoría de los cangrejos adultos de gran tamaño, y la población se disparó. Ahora hay unos 300.000 cangrejos en la laguna. Así son las matemáticas especiales de los cangrejos. La buena noticia es que toda esta explosión demográfica ha enseñado a la gente cómo no exterminar a los cangrejos. Pescarlos en la medida de lo posible es una muy mala idea. La estrategia ahora es dejar una población lo suficientemente pequeña. Así, los cangrejos no dañarán a las especies autóctonas, pero seguirá habiendo suficientes como para que no se produzca una explosión demográfica al año siguiente. Al final, la población de cangrejos verdes de Sea Drift se redujo a 40.000 individuos, y esa es una opción que satisface a todo el mundo. Pero la pregunta sigue siendo, ¿por qué los cangrejos se convierten en más cuando hay menos de ellos? Eliminaron el 90% de los adultos. ¿No debería ser al revés? De hecho, los expertos comparan la tarea de detener una invasión de cangrejos verdes con volver a meter la pasta de dientes en el tubo. Difícil, inútil y sobre todo, poco realista. Resulta que los cangrejos adultos se comen a las crías para mantener la población bajo control, y en el momento en que casi no quedan cangrejos adultos, numerosas crías de cangrejos se disparan y se multiplican sin control hasta alcanzar los 300.000. Los investigadores tardaron un rato en darse cuenta de todo esto. Afortunadamente, en otro lugar del vecindario, donde no se pescaban cangrejos, no se produjo tal explosión. Así que la culpa fue de la captura. Menos los adultos más la tasa de supervivencia de los jóvenes. Por cierto, no es solo que las crías dejaran de ser devoradas. La competencia por los recursos también desapareció, lo que significa que las crías maduraron más rápido y tuvieron más éxito a la hora de alcanzar la etapa adulta. Este tipo de efecto se llama efecto Hidra. Cortas una cabeza y crecen dos en su lugar. Aunque no sepas mucho de la mitología griega, seguro que te has encontrado con esta imagen en la cultura popular. Pero la capacidad de una población para aumentar de tamaño cuando se intenta reducirla no es la única razón por la que a los cangrejos verdes se les llama invulnerables. Los cangrejos actuales son mucho más avanzados que sus antepasados, que se introducían accidentalmente allá donde iban. Se cruzaron duramente para crear un superdepredador resistente al agua fría. Por algo, los investigadores llaman a los cangrejos invasores como los de Canadá, los Schwarzenegger de su especie.
Los cangrejos verdes han mejorado mucho. No solo toleran bien el agua fría, sino que han desarrollado una tolerancia a los niveles bajos de oxígeno y a los cambios de salinidad. Donde sus antepasados no se sentían muy cómodos, los cangrejos verdes de hoy se sienten literalmente como en casa. Recientemente, los investigadores descubrieron que los cangrejos verdes también tienen la capacidad de consumir nutrientes a través de sus branquias. Esto los convierte en una especie de superhéroes del mundo marino, o supervillanos, tal vez. Imagina poder comer mientras respiras. Si lo piensas bien, ahorrarías mucho tiempo. Y los cangrejos verdes también son capaces de aprender y mejorar sus habilidades de captura mientras buscan comida. No solo son rápidos, sino que también pueden abrir sus caparazones de más formas que otros cangrejos. Las patas de los cangrejos verdes están perfectamente adaptadas para correr por el barro, pero lo mejor es su caparazón. Para cualquier cangrejo, la muda es un momento súper peligroso porque antes de que se forme un caparazón duro, el cangrejo es muy fácil de comer. Pero los cangrejos verdes forman un caparazón duro mucho más rápido que muchas otras especies. Otra ventaja de la invulnerabilidad. Por eso debe hacerse algo con los cangrejos antes de que provoquen un apocalipsis cangrejero. Los científicos creen que si los cangrejos verdes tuvieran el tamaño de los humanos, seguirían siendo la única especie del planeta Tierra. Velo tú mismo. Viven tanto en aguas cálidas como frías. Pueden vivir algún tiempo sin agua en absoluto, son agresivos y exhiben canibalismo, destruyendo cualquier especie con la que se encuentren en el mismo espacio, incluso entre sí. En esencia, son los invasores perfectos. Y se reproducen a un ritmo alarmante. Las hembras de cangrejo verde pueden producir más de 175.000 huevos en toda su vida, lo que permite a la especie invadir rápidamente sus hábitats. Por no hablar de que los intentos humanos de exterminarlos están teniendo el efecto contrario. Los cangrejos verdes se han extendido muy rápidamente por todo el océano en las últimas décadas, y las cosas solo pueden empeorar a partir de ahora, tanto que corremos el riesgo de perder, un montón de otras especies. Almejas y langostas son solo las primeras víctimas que se encontrarán en el camino de los cangrejos hacia la dominación mundial. Me sorprende que aún no hayan hecho una película de catástrofes como esta. Mientras tanto, dale a me gusta. ¡Hasta luego!